Acabamos de leer la lectura, la palabra del Señor, en el libro de Éxodo. Y es una manifestación, una exposición del poder de Dios. Y el poder de Dios, cuando se manifiesta, provoca en los seres humanos dos reacciones. Una es que el hombre, la mujer, ante tal revelación del poder de Dios, abra su corazón, crea en Dios y se convierta en un discípulo del Evangelio. Por otro lado, también existe la posibilidad de que el hombre y la mujer, a la exposición de la verdad del Evangelio, como lo estamos viendo, endurezca su corazón. Y eso es algo que podemos ver en otras experiencias de la vida. Uno pudiese pensar que las tragedias, los dolores, los sinsabores que nos ocurren a todos los seres humanos en toda época debieran cambiar el curso de la humanidad. Pero lo que vemos muchas veces es que volvemos a repetir los mismos patrones. Y muchas veces, en vez de hacernos sociedades, comunidades, donde nos respetemos todos, haya una tolerancia frente a la diversidad, lo que vemos es muchas veces un creciente odio, enemistad, guerras y situaciones que nos llevan a la destrucción. Entonces, no solamente lo vemos aquí, pero esto es característico, es una señal de un mal profundo que hay en el ser humano y que es su naturaleza pecaminosa. La Escritura nos describe que esta naturaleza tiende naturalmente hacia el mal de distintas formas, de distintas maneras. Y el mal es lo contrario al supremo bien de Dios. Así que eso es lo que estamos viendo en estos relatos. Dios, en su amante bondad y misericordia, y como ya lo dijimos, comienza una especie de negociación con Faraón para que deje ir a su pueblo. El pueblo de Israel no es propiedad de Faraón, es propiedad de Dios. Faraón está actuando con injusticia y por lo tanto Dios se ha acordado de su pacto y va a actuar en razón de sus promesas con el pueblo de Dios. Ahora, entre Faraón y los egipcios y el pueblo de Israel, en cuanto a la naturaleza humana, algo que los distinga para que Dios actúe en favor de uno y no del otro, no hay nada. Absolutamente nada. Tanto los egipcios como el pueblo de Israel proceden de la misma naturaleza, la naturaleza humana, pecaminosa, que tiende a no obedecer a Dios. Así que la diferencia entre uno y otro de cómo Dios actúa simplemente es en base a su pacto y a sus promesas. No hay buenos ni malos en este sentido, sino que simplemente Dios en su gracia y en su misericordia actúa en base a su pacto y a sus promesas con el pueblo de Israel, como lo hizo con nosotros, como lo ha hecho con nosotros. Y en la medida que vamos siendo expuestos al mensaje redentor de su palabra, nos damos cuenta que es así. No somos mejores que otros para que Dios se haya acordado de nosotros, para que nos haya mirado.
simplemente que Dios dice que nos amó desde la eternidad, nos conoció desde la eternidad, y eso es un acto de profundo amor, profunda bondad, profunda misericordia. Un cierto grado de misterio que no logramos desentrañar los seres humanos. Simplemente la Escritura nos dice que nos amó. Nos amó y nos eligió. De hecho, más adelante en la Escritura, en la palabra de Dios, Moisés le va a recordar al pueblo esto. Dios no los escogió porque ustedes fueran mejores que los egipcios, ni los cananeos, sino que dice que eran el pueblo más pequeño, menos preparado. Era una familia de nómades. Él pudiese haber elegido a Egipto, a los cananeos, pero dijo Moisés, los eligió a ustedes, nos eligió a nosotros. Y no habiendo nada en ellos en especial, Dios los elige para a través de ellos transmitir la promesa que está en Génesis capítulo 3, que Él enviaría la simiente que sería de salvación para toda la humanidad. En ese sentido, lo que estamos viendo ahora son señales. El texto habla de plagas. Nosotros las identificamos como milagros, algo que no ocurre en el mundo natural, sino que es algo ajeno a cómo se desenvuelve la vida, cómo se desarrolla el mundo, el universo. Por eso que es un milagro. Y estos milagros se dan en términos de plagas. Y estas plagas y estos milagros Dios las utiliza como señales. Y las señales frente a la exposición de Faraón, de Moisés, del pueblo de Israel y los egipcios van a actuar de una manera determinada. Espero que la palabra de Dios para nosotros en esta mañana sea una señal. Y en muestra de señal del poder de Dios, de la gracia de Dios, nosotros podamos reaccionar de la manera correcta a eso, para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Así que, habiendo dicho esto, cada plaga tenía el propósito de herir de alguna manera el culto de alguna deidad de Egipto. De esta manera, al ver Faraón la demostración del poder de Dios frente a sus deidades, se suponía que habría de ceder a las peticiones de Moisés y Aarón. Pero ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Cada vez que Faraón es expuesto a esto, como en el domingo pasado, donde veíamos que ocurrió que el Nilo y toda fuente de agua se convirtió en sangre, una vez que Moisés terminó esa plaga, ese milagro, esa señal para Faraón, Faraón endureció su corazón nuevamente. Así que también este capítulo lo que nos va a enseñar es acerca del poder y la soberanía de Dios en la naturaleza humana, actuando en la naturaleza humana. Dios instruye a Moisés para que vaya a Faraón. Dios le da un mensaje a Moisés. Y Moisés debe decir tal como Dios le ha hablado. Porque uno pudiese pensar también frente a la negativa de Faraón, frente al fracaso temporal de
que Israel no ha sido liberado. Quizás Moisés cree que no es conveniente quizás ir donde Faraón. O es mejor cambiar el tipo de estrategia de negociación. Él tiene una forma, una idea de expresar cómo podría ser más exitoso o cómo podría abordarse la situación. Pero lo relevante también del texto es que Dios envía a Moisés con un mensaje determinado. Y ese mensaje tiene que ser expuesto sin añadiduras, sin ideas humanas. Eso es lo que nosotros también debemos entender de esto. Dios se ha revelado. Su palabra ha quedado escrita. Su mensaje, su voluntad para con el hombre está en este lugar, en su palabra. Pero en la medida que ocurren situaciones y que esas situaciones no son las esperadas, muchas veces nosotros queremos modificar ese mensaje. Queremos cambiar la palabra, queremos añadirle cosas. Pero a través de toda la historia, lo que su enseñanza nos indica, que nosotros debemos transmitir el mensaje fielmente. Fielmente. La historia está llena de ejemplos en donde el hombre se cree más inteligente, más sabio, más importante que Dios. Y cambia las estrategias, cambia las formas, cambia el mensaje, creyendo de que es de esa manera la gente va a creer en Dios. Constantemente estamos siendo expuestos en el mundo religioso de cómo abordar el mensaje del Evangelio para que la gente crea. Y hay un sinnúmero de formas y estrategias en donde se dice de esta manera debemos abordar el plan de evangelización. Ya que la gente no cree, ya que la gente no escucha, no oye, debemos decir el mensaje de esta forma, debemos abordarlo de esta manera. A Moisés no se le dijo de parte de Dios, si el mensaje que yo te estoy dando no te resulta, sigue tu instinto, sigue tu corazón, sigue tus ideas. Lo que Dios le dijo a Moisés, él tenía que decirlo fielmente. Y esto, aunque pareciera parecer algo de más como comentario al texto bíblico, yo creo que es de vital relevancia. Porque ¿qué es lo que vemos hoy día en esta sociedad, en este mundo, en esta fauna, podríamos decir, religiosa? Una serie de mensajes que nos dicen cómo es Dios y cómo nos va a bendecir, pero escapan de lo que Dios ha revelado acerca de su carácter y de su naturaleza y de su intención con el hombre. ¿Qué nos dice el mensaje del Evangelio? Que el hombre es un pecador, que está muerto en delitos y en pecado. Y en muchas iglesias la palabra pecado ha sido quitada. ¿Por qué? Porque es ofensiva, porque es molestosa, porque no está de acuerdo a la sociedad y a los tiempos en los cuales vivimos.
Y por lo tanto, cuando la gente escucha pecado, se ofende. A propósito de los discursos de odio. En muchos lugares, en muchos países, se está legislando para controlar lo que sale como mensaje de las iglesias. Porque se ha tomado el mensaje del Evangelio como un discurso de odio. Y por lo tanto, o lo eliminas, o lo adaptas, o lo modificas. En Inglaterra, en esa misma línea, se está legislando, para ser exacto, no sé si en Inglaterra o en Escocia, se está legislando para que donde haya una clínica abortiva, nadie pueda orar a voz alzada ni en silencio a menos de 200 metros. ¿Por qué uno dice, en qué puede influir, en qué puede modificar lo que se está haciendo dentro de esa clínica, que alguien ore, incluso ore en su mente? ¿Va a cambiar la situación si son a 100 metros, 150, 200, 500? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la intención? ¿Acallar? ¿Silenciar lo que se entiende por un mensaje de odio? Por eso es que es importante entender que Moisés tenía que ser fiel a lo que Dios le había dicho. Esto es lo que tienes que decir. Así dice el Señor. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adoren. Dios siempre cuando toma una acción es con un propósito definido, determinado. A Dios no hace las cosas porque sí, porque se le ocurrió, porque amaneció de buena, porque amaneció de mala, como los dioses idólatras, como los dioses paganos, que de acuerdo a su estado de ánimo es como actuaban con la humanidad. Dios no es así. Dios tiene un propósito desde la eternidad. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adoren, para que me conozcan, porque quiero tener una relación con ellos de manera personal. Este Dios, el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, se relaciona de manera íntima con el ser humano. De manera personal, nos identifica como su pueblo, como su iglesia. Somos su comunidad, estamos dentro de su pacto y Él quiere el bien para nosotros. Por lo tanto le dice, esto es lo que tienes que decir, nada más, de lo otro me encargo yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros? Predicar el Evangelio. ¿De quién es el resultado? Del Señor. Él llamará a quien tiene que llamar. Pero si no entra nadie a esta iglesia, no es problema nuestro, siempre y cuando entreguemos el mensaje fiel al que el Señor nos ha llamado a entregar. El resultado no depende de nosotros. Lo que Dios nos ha pedido es que seamos fieles a lo que nos ha entregado como mensaje. Los egipcios adoraban de alguna manera a las ranas. Hekek era una diosa egipcia de la fertilidad. Tenía cabeza de rana. Si una rana era muerta accidentalmente por alguna persona, hasta podía perder la vida. Así que en ese sentido, Dios le dice a Moisés que si Faraón no lo escucha, va a enviar como juicio, como una señal del poder de Dios, para que Faraón se dé cuenta de quién es el verdadero Dios, el único de Dios, y que es poderoso sobre
toda realidad divina que ellos tengan. En este caso, Hekek, la diosa egipcia de la fertilidad. No hace caso Faraón. Endurece su corazón. De hecho, esta negociación no es una negociación amistosa. Moisés lo sabe. Sabe que no es grato ir al palacio. Porque Faraón no lo quiere ver ni en pintura. No le interesa. No quiere cambiar las cosas. Dentro de las muchas cosas por las cuales Faraón no quiere dar su brazo a torcer, es porque está viendo que la mano de obra barata con la cual se sustenta su imperio va a dejar de tenerla. Y por lo tanto son decisiones políticas, económicas, a las cuales él quizás está pensando. Pero tiene que hacerlo porque Dios se lo ha pedido, y si no lo hace, enviará sus juicios sobre Faraón. La cantidad de ranas, ¿se imaginan ustedes? Yo creo que no sé si alguno tiene alguna rana como mascota. Yo tengo algunos conocidos que por lo menos tienen algunas iguanas, pero ranas no he visto. O sapitos a lo mejor en algún acuario. Pero Dios envió ranas, incluso dice, llegarán a tu recámara. A tu recámara. En eso aparecen los hechiceros, los consejeros de Faraón, y le dicen, nosotros podemos hacer lo mismo. Y hacen lo mismo. El tema es que en vez de solucionar el problema, agravaron el problema. Aumentaron la cantidad. No sé si usted se ha preguntado cómo es que si estos hechiceros adoran a deidades que no tienen ningún poder, lo podían hacer. Hay muchas teorías, pero yo me inclino a pensar de que recuerden que Dios ha permitido que el mal también tenga un grado de poder y autoridad. Y por lo tanto, los hechiceros actuaban bajo el poder del maligno para engañar a la gente. Ahora uno puede pensar de que esto es simplemente se da en lugares donde hay poca educación, pueblos muy atrasados. Pero no es así. Si uno busca, investiga un poco acerca de cómo la gente busca atraer hacia sí mismo las buenas vibras, la suerte, que la economía le vaya bien, que puedan ser sanados, que puedan hacer el mal a otros, esto lo vamos a ver a todo nivel. Es cuestión de que aquí en Melipilla usted conozca lugares donde estas personas se dedican a hacer esto, y va a ver a gente que anda de a pies y gente que llega en lujosos autos. Así que no se trata de pueblos atrasados, porque así como hay este tipo de gente que son falsos, son charlatanes, y los hay en todo lugar, también existe un lugar donde el poder de Satanás se hace manifiesto a través de estos personajes. Así que lo más probable es que esto lo hubiesen hecho por el poder de Satanás, por el poder de los demonios. Pablo así lo dice. Cuando va a visitar a los griegos y ve el panteón de los dioses, él después en la carta a los Corintios, que es una ciudad griega, dice justamente que estos sacerdotes, estas sacerdotisas, que rinden culto a estas imágenes, no saben que están rindiendo culto a los demonios.
Cuando se inclina la gente a imágenes, no se está inclinando a un ser bueno, se está inclinando a un demonio que tiene por objeto desviarlo de la verdad. Y Dios muchas veces permite esas cosas para que se manifieste el poder del mal. Así que cuando Faraón se ve a esta situación, cuando se ve con este problema, con esta dificultad, con esto incómodo, le pide a Moisés que ruegue a Dios, ora por mí, porque yo sé que tu Dios te contesta, te escucha, te oye. ¿No le han pedido alguna vez a usted eso a la gente? Ora por mí. Ora por mí, porque yo sé que ahí en ese lugar donde tú te reúnes, Dios los escucha. Dios los sana, Dios hace milagros. Así que ora por mí. Ese orar por mí es una indicación de una persona sincera que desea buscar a Dios. No siempre, no necesariamente. Simplemente lo que busca es sacarse el problema. Y es lo que ocurrió con Faraón. Lo que él quería no era tener una fe activa en este Dios, convertirse en un discípulo de Jehová, sino lo que quería era sacarse el problema. Ora por mí. Moisés ora, las ranas que estaban por todo el pueblo, por la nación de Egipto, mueren. Dice que al momento de morir empezó el típico heredor, nauseabundo. Así que sacaban con palas, ¿cierto?, las ranas muertas, las quizás hicieron hoyos para enterrarlas y para que desaparecieran. El Dios de la fertilidad de los egipcios lo estaban enterrando. Una vez que pasa el problema, que todo se calma y que vuelve todo a la normalidad, dice que Faraón endurece su corazón, quedando en evidencia en este caso la supremacía del poder de Dios. Nuevamente Dios llama a Moisés y sin previo aviso le dice que a través de Aarón extienda su mano y golpee con la vara el polvo de la tierra, y esto se va a convertir en una plaga de piojos sobre toda la nación nuevamente de Egipto, tanto en hombres, en personas como en animales. El culto egipcio, los egipcios, los sacerdotes, sacerdotisas eran extremadamente pulcros, limpios. Y por lo tanto, al verse infectados, no iban a poder adorar a sus dioses. Muchos de los animales que ellos veneraban estaban infectados, estaban contaminados con la plaga de piojos. Y nuevamente llegan los hechiceros donde Faraón y tratan de imitar la plaga que hay en Egipto de piojos. Pero esta vez no les resulta. No lo pueden hacer. Son incapaces de duplicar aquella plaga, aquella señal, aquel milagro. Y lo que le dicen como consejo a Faraón, este es el dedo de Dios. Este es el dedo de Dios. Es imposible que nosotros, haya alguien más poderoso, en este caso Jehová, el Dios de los hebreos, es que está actuando de manera poderosa y nosotros no podemos hacer nada frente a esta situación. Ha llegado esta plaga sin anunciarse. Esta vez Dios no mostró misericordia con una advertencia, con una invitación, simplemente ejecutó esa señal y los sacerdotes o los hechiceros no pudieron hacer nada. Se vieron expuestos al dedo de Dios. Reconocen el dedo de Dios. Reconocen que
hay algo maravilloso, glorioso que está actuando sobre ellos y que solamente puede hacerlo alguien con un poder ilimitado. Esto es también muy característico de destacar porque hay un punto en que la maldad, la mentira, los demonios pueden imitar el poder de Dios, pero hay un lugar en donde ya no pueden, en donde solamente se ve reflejado el poder de Dios. Y eso también lo vemos en muchos ejemplos hasta el día de hoy. Hay distintas creencias, distintas religiones, en donde se ve aparentemente una actuación del poder de un Dios o de Dios, en donde la gente pareciera cambiar, en donde se ven sanidades y milagros y prodigios. Pero por eso que es importante exponerse a la verdad del Evangelio, porque simplemente el Evangelio, la verdad de Dios, no consiste en exponerse cada cierto tiempo a algún milagro, a alguna señal, a algún prodigio de Dios. Porque eso es lo que buscamos los seres humanos. Permanentemente buscamos a Dios por algún milagro. Lo digo de manera general. Los judíos, ¿qué buscaban en Jesús? Mándanos una señal para creerte, porque si no, no te vamos a creer. Y Jesús dijo que esta generación está, ¿cierto?, bajo el juicio de Dios, porque dice, viendo, no ven, oyendo, no escuchan. Así está la humanidad. Quieren ver el poder de Dios, el milagro de Dios, pero cuando lo ven, no lo creen. Hoy en día vemos distintos tipos de religiones que ofrecen al ser humano en esta oferta soluciones para la vida de las personas. ¿Pero qué es el Evangelio? Poder de Dios. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1? Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y eso es lo que distingue el Evangelio de cualquier otra religión. El Evangelio es poder de Dios, dunamis, para salvar al hombre. Porque la condición en que está el hombre es imposible que se pueda salvar a él mismo. Necesita del poder de Dios. Y el poder de Dios es el Evangelio. Es la cruz. Pablo dice, para el judío esto es una ofensa. Para el griego esto es una locura. Pero para los que escuchan, para los que creen, es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Y no estoy diciendo que Dios no quiera hacer milagros, maravillas con nosotros, porque lo hace. Lo hace, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero nuestro foco, nuestra cercanía con Dios, nuestra devoción con Dios no debe estar en función de lo que Dios va a hacer con nosotros, en términos de un milagro, en términos de algo extraordinario para nosotros. Nuestra devoción a Dios debe ser porque nos sacó de muerte a vida, de oscuridad, de tinieblas a su luz admirable. Nosotros podemos ver el rostro de Dios y podemos reconocerlo. Y el rostro de Dios es su palabra. Y cuando su palabra nos habla, vemos a Dios en nuestras vidas, porque algo ocurre en nuestros corazones. Dios está operando en nuestras vidas. Aunque muchas veces no nos demos cuenta, pero Dios está operando en nuestras vidas. ¿Se da cuenta de la diferencia entre Moisés y Faraón respecto de la palabra? Quizás la actuación
primigenia de Moisés no es muy distinta a la de Faraón. Es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que voy a ser un fracaso. Pero la palabra de Dios en Moisés, a pesar de todas sus dudas, a pesar de todos sus temores, en medio de los temores, en medio de las dudas, en medio de las interrogantes, no dejaba de caminar en dirección a Dios. Así es el creyente. Aunque tenga dudas, aunque no tenga todas las respuestas en un momento determinado, pero camina en dirección a Dios. Pero el corazón endurecido, a pesar de los milagros, a pesar de las maravillas, en vez de caminar en dirección a Dios, se va alejando permanentemente, se aleja permanentemente. Y esa es la diferencia entre Moisés y Faraón. No es un tema de la calidad humana, sino cómo respondemos a la palabra de Dios. Jesús mismo dijo frente a lo que estaba haciendo, dijo: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En Mateo 12 da una exégesis, podríamos decir, una explicación de lo que significa el dedo de Dios. En Mateo 12 dice 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que el dedo de Dios, lo que vieron los egipcios actuar, es el Espíritu de Dios, el poderoso Espíritu de Dios actuando en la vida de Moisés, a través de Moisés. Y lo que nosotros vemos hoy en día en nuestras vidas es actuando el Espíritu de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Es más, el poder de Dios, el dedo de Dios está en nuestros corazones. Y es su poder que cambia nuestros pensamientos, nuestras formas de actuar, nuestras formas de vivir. El corazón de Faraón se endureció. Ni siquiera escuchó a sus propios consejeros decirle: este es el dedo de Dios, sino que se endureció su corazón. Esto va creciendo, esto va aumentando. Y las distinciones y las señales y las marcas se van siendo cada día más evidentes. La cuarta señal es: Dios va a enviar una plaga de moscas. Dicen los que estudian los lenguajes antiguos que una mejor traducción sería enjambres, una variedad de insectos. En algunos casos se dice que en el antiguo Egipto había una especie de mosco, de tábano o de escarabajo que se pegaba en los ojos y los mordía. De ahí que los egipcios sufran de la vista en algunos casos. Quizás ese era el tipo de plaga que enviaría Dios a los egipcios, con el propósito de que Faraón viera el poder de Dios. Perdón, de hecho, una de las divinidades más famosas de los egipcios es el escarabajo rojo. Dios estaba actuando en contra, ¿cierto?, de estas divinidades que para los egipcios eran figuras sagradas del poder de los dioses. Pero le añade una información Dios a Moisés. Aparte de enviar esta plaga al pueblo de Egipcio, a la nación egipcia, a Faraón, dice: pero esta vez yo haré una distinción entre los egipcios y mi pueblo, entre el Nilo y Gosén. Porque Gosén era una tierra donde habitaban los judíos. Era una tierra fértil, abundante. Y dijo, para que les quede más claro, en el momento que llegue la plaga al territorio egipcio, nada de esto va a acontecer en mi pueblo. Llega la plaga. Se llenan de estos insectos. Son picados en todo lugar, en toda habitación. Son infectados los egipcios, mordidos por estos insectos.
Y Faraón envía una comitiva y les dice, vayan a ver si en la región de Egipto está esta plaga. Va la comitiva, revisan el sector y se dan cuenta que no está esta plaga en ese lugar, que los judíos, el pueblo de Israel, no está viviendo esta situación. Y le cuentan a Faraón, somos nosotros. En el mismo territorio, en la misma región, estamos llenos de esta plaga, pero los israelitas están a salvos. Dios ha hecho una distinción. Él dice, yo haré una distinción, haré una diferencia. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él hace una distinción entre sus hijos y los que no son sus hijos. Todas las personas son creados a la imagen de Dios, pero no todos son hijos de Dios. No todos son considerados el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está protegido por la sangre del Cordero. Está bajo la cobertura de la cruz. Y Él guarda a su pueblo, guarda a su iglesia. Bendice a su iglesia. Muchas veces estamos expuestos a situaciones difíciles, a enfermedades, pero dentro de todas esas situaciones, la cobertura, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios está sobre ti. Él te guarda. Él te señala, Él te indica, tú eres un especial tesoro para mí. Eres parte de mi pacto, eres parte de mis promesas, eres el especial cuidado. Y por lo tanto, Dios le dice a Faraón, hay una distinción, hay una singularidad entre mi pueblo y tu pueblo. Así que deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adoren, para que me glorifiquen, para que comuniquen que no hay otro Dios como nuestro Dios. Por eso, como decía nuestro hermano, este es un culto de adoración, en donde cultivamos nuestras expresiones de gratitud y de alabanza a Dios. Y en lo que esta mañana estamos haciendo es adorar a Dios. El pueblo ha venido a adorar a Dios, a bendecirlo, a reconocerlo, que no hay otro Dios como nuestro Dios. A pesar de todo eso, Faraón se niega y les dice, ya, te voy a conceder, pero hazlo dentro del territorio mío. No quiero que se vayan a otro lugar. Y es ahí donde también vemos cómo Moisés va creciendo en su carácter, en su relación con Dios. Ya no es el timorato, el miedoso, el que le tiene miedo a Faraón, sino que se planta y le dice, no. El Señor me ha dicho que debemos ir al desierto a adorar a Dios y así lo haremos. No son bajo tus consignas, bajo lo que tú has determinado, sino es lo que Dios ha determinado. Así que nos tienes que dejar ir camino de 3 días al desierto porque debemos adorar a nuestro Dios. Y de la forma que vamos a adorar a nuestro Dios es repulsivo para su cultura, para su religión. Capaz que nos apedreen, nos maten. Así que tenemos que alejarnos de ustedes. Dios no convive con otras religiones. Dios no convive con otros pensamientos. No tenemos un sincretismo de ideas. Tenemos la palabra de Dios. Y Dios ha establecido cómo debe ser su culto. ¿Cómo debe ser su adoración? Vuelvo a decir, la gente cree que adorar a Dios es como a ellos se imaginan. Vamos a adorar a Dios. ¿Crees en Dios tú? Sí, yo creo en Dios. ¿Asistes a algún lugar? No, es que yo creo a mi manera. Es que yo tengo una idea de Dios, un concepto de Dios, distinto a los de ustedes. Es una idea más estilizada, más intelectual. Con ustedes no entro, no pego. No, si no se trata de estilos, de pensamientos, de ideas. Dios nos ha dicho cómo debemos adorarle. Se lo dijo la mujer samaritana. La mujer le dice, aquí por siglos hemos adorado a Dios. ¿Y Jesús qué le dice?
va a llegar el día, va a llegar la hora, que en este lugar, ni en este otro, ni en este, es donde se adora a Dios, sino que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Tú puedes estar en tu trabajo y puedes adorar a Dios. Puedes estar en tu casa y adorar a Dios. Puedes ir en tu vehículo y estás adorando a Dios. Nosotros adoramos a Dios en todo momento. Tenemos un lugar determinado, un momento determinado, una hora determinada en donde como iglesia, como pueblo nos reunimos para adorar a Dios, pero nuestra adoración es permanente. Porque es una forma, un estilo de vida que demuestra, nuestra vida demuestra lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios es. Somos adoradores por 24 horas. Así que la gente de alguna manera debiera identificarnos. Usted es distinto. Me parece que usted es creyente. De la forma que usted actúa. No me lo dijo, pero de la forma que usted actúa, parece que usted es creyente. Ese debiera ser el testimonio, ¿cierto? Lamentablemente no siempre es así, pero debiera ser así. Vamos a ir a adorar donde Dios nos ha dicho en los términos que Él ha dicho. Así que, hermanos, hermanas, no inventemos la rueda. Dios nos ha dejado en su palabra cómo debemos adorarle. Que me guste a mí, que no me guste, no es problema de usted. Usted debe hacer lo que Dios le ha dicho. Así que trataremos de aquí en adelante y como siempre en nuestros 47 años, tratar de adorar a Dios como Él nos ha enseñado. Para ir terminando. Faraón endureció aún más su corazón. Lo que vamos viendo es que no se está ablandando, sino que está en una escalada de endurecimiento. Está llegando a un punto de no retorno. Un punto en donde ya es imposible que Faraón retorne. Dios ha sido misericordioso, amable, ha entrado en una negociación siempre inicial pacífica. Pero Faraón endurece su corazón. Y esto simplemente lo que nos lleva a sacar como conclusión es cuán duro es el corazón del hombre. Por lo tanto, por su gracia, solo por su gracia, para nosotros la cruz, en vez de ser maldición, fue bendición. Fue vida abundante. Pasamos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Así como Dios fue fiel a su pacto y libró de las plagas a Gosén, a su pueblo, Él también hoy en día es fiel a su pacto con todos aquellos que creen en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, para recibirlo como su Salvador y como su Señor. La maldición y la muerte no caerán en nuestras vidas. Cristo nos ha alejado de la muerte, nos ha colocado en un lugar seguro. La muerte cayó sobre Él, la maldición cayó sobre Él, pero la vida cayó sobre nosotros. El juicio que era para nosotros, como para Faraón, Cristo lo llevó en la cruz. Las plagas de Dios fueron puestas en la cruz para que nosotros fuéramos librados del juicio y de las plagas de Dios. No porque seamos mejores, sino porque Dios nos conoció desde la eternidad. Póngase de pie para dar gracias al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú eres un Dios lleno de bondad, lleno de misericordia. Tu gracia ha sido en favor nuestro. Señor, tú alejaste la maldición, alejaste la muerte de nuestras vidas y pusiste la vida en nosotros, pusiste la luz en nuestros corazones. Ahora podemos verte, Señor, podemos adorarte, podemos bendecirte. Estamos en condiciones de glorificar y de exaltar tu bendito nombre. Y por lo tanto, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esto. Yo te ruego en esta hora que tú bendigas a tu pueblo.
Señor, que tu cobertura esté sobre nosotros, sobre tu iglesia, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, Dios todopoderoso, lleno de gloria, lleno de majestad, y que te has dignado a mirarnos a nosotros. En esta hora bendice a tu pueblo. Todo esto te lo ruego en el dulce nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.